Bueno muchachos, bienvenidos al canal. En esta ocasión pues vamos a continuar con las clases de esquemático. Bien, voy a intentar como variar. La vez pasada fueron esquemas de Samsung. Ahora vamos a trabajar con unos esquemas de Motorola. Y en la próxima clase, por ejemplo, trabajaremos con unos de iPhone. Porque cada fabricante pues usa una terminología diferente, y una que otras iniciales, palabras en inglés que de pronto si nos concentramos solo en un solo tipo de esquema pues se nos haría difícil. Bueno, entonces antes de comenzar recuerden que somos Electrocel, que esta es la tercera parte de las clases de esquemático y algunos que otros tips que necesitamos para pues comenzar como técnicos en esta linda labor. En el canal ya se encuentran dos videos anteriores a este. Les recomiendo que lo vean antes de ver este para poder estar, para que entiendan pues por el proceso que vamos, para que llevemos el proceso. Entonces, como les prometí, primero empecemos con la tarea. La tarea de ustedes pues va a ser esta tabla de símbolos electrónicos, pues la tabla periódica, pero no de químicos, de elementos químicos, sino de símbolos electrónicos. En esta ocasión pues yo se las voy a dejar en la descripción del video un link para que la descarguen y se aprendan los términos. Yo no soy partidario de pues aprendernos fórmulas, términos de memoria, pero pues si la tengan siquiera a la mano mientras vayan a leer esquemas. Ya si se van aprendiendo de tanto que los lean y los vean, se familiarizan y se aprenden los términos como tal. Algo pues explicarle de ella, pues nada, aquí tenemos primero unos colores. Por ejemplo, este color nos dice que son puertas lógicas, circuitos lógicos, diodos transistores, diatría, tristor, los MOSFET, que también son una especie de diodos, válvulas, generadores, bobinas, resistencia y condensadores. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, veamos este color de aquí, este marrón, vemos que son las bobinas. Entonces busquemos el lugar que pertenezca a este color. Miren, este color que dice bobinas las tenemos aquí en el 6, 7, 8, 15, 16 y 34. Todo esto hace referencia a que son bobinas. Vemos el 6, que es el símbolo normal de la bobina. Vemos que es el más sencillo, el símbolo 6. Y de este lado tenemos lo que significa cada número. Por ejemplo, el número 6 dice que es una bobina o inductor normal. Listo, es la que se consigue normalmente. Ahora, el número 7 nos dice que es una bobina de núcleo de ferros, de un cubo de ferro, por ejemplo, ferrita, ferro. Total que ahí miramos cómo es el signo de ella. El signo es la misma bobina, que son como espirales, con unas líneas punteadas. Vemos la número, por ejemplo, la número 8 es la bobina, pero ya no es una línea punteada, sino una línea continua la que lo sigue. Y vemos aquí en la tablita qué significa. Dice que es una bobina de núcleo de hierro. Esas son iniciales pues de elementos químicos que podemos buscar en internet. Total que eso es lo que más o menos le quería explicar, el, el funcionamiento de esta tabla para que ustedes lo entiendan. Por ejemplo aquí mira, dice que diodos y transistores son verdes. Aquí vemos cada diodo de esto. Por ejemplo, vemos el número 21 y ese símbolo y veamos qué nos dice que es el número 21, un diodo rectificador. ¿Qué fue de lo que hablamos la clase pasada? Por ejemplo, este que también hablamos, el número 30 vemos que nos dice que es el 30 diodo Schottky, tal cual como se explicó la clase anterior. Y así pues hay muchas otras cosas con puertas lógicas, que ya son electrónica digital, de programación. Pues hay muchas cosas que de pronto nunca vamos a utilizar nosotros como técnicos reparando celular, pero otras que sí las vamos a necesitar, como son los condensadores, las bobinas. Aquí por ejemplo tenemos el símbolo, mide, de los termistores de coeficiente negativo. También hay termistores de coeficiente positivo. Todo lo que hay acá, y ahí lo podemos ver. Diodo emisor de luz, que es el LED. Eso es lo que significa el LED, diodo emisor de luz. Y pues, sí, mire, por ejemplo, condensador, el 13, condensador no polarizado, que es el símbolo general. Miremos cuál es el 13. El 13 está de este lado. Y mírenlo, el símbolo del condensador. Un condensador no polarizado. Listo.
Por ejemplo, miren, el 50 es un condensador con polaridad. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene positivo y tiene negativo. Busquémoslo acá en el 50, a ver. El 50 nos dice que es un condensador electrolítico, que son los que conocemos generalmente como negros, que son como un cilindro y ellos tienen polaridad, tienen positivo y negativo. Entonces su tarea principal es descargarse esto y empezar a trabajar con ella mientras vamos leyendo los esquemáticos para que se vayan familiarizando con cada símbolo de los diodos, condensadores, resistencia y así sucesivamente. Lo que nosotros más vamos a utilizar es diodos, condensadores, resistencia y bobinas. Ya sabemos lo de los diodos, las bobinas son así en espiral como vimos aquí en el número 6. Y por ejemplo, las resistencias ya tienen diferente terminología también. Eso lo pueden buscar acá en internet, solo que aquí ya está como todo organizado, entre comillas. Entonces volvamos al esquema este. Este esquema es de un Motorola. Así es como lo trabajan la empresa Motorola como tal. Miren, se ve todo. Bueno, esta ocasión está en color como colores fosforescentes que realzan. Y todo el esquema eléctrico. Y en otro archivo nos dan el layout, o que viene siendo la posición de los componentes en el circuito como tal. Ya de eso se habló. En esta ocasión podemos leer que es un XT1600. Eso viene siendo creo que un Moto G4 Play. Y más nada, bueno, aquí nos dice una leyenda de esto. La parte roja es la polaridad y la parte amarilla es que no están montados. Recuerden, por ejemplo, en Samsung el verde era el que no estaba montado, como lo vimos en la primera clase, o sea, no viene en la placa. Aquí nos podemos dar cuenta que todo lo que está en amarillo, por ejemplo, vamos a colocarlo más grande, el U1700 no viene en la placa. Este FL, que la FL hace relación muchas veces a filtro, 1700 no viene en la placa. Este Y la mayor de las veces son los cristales, Y1700 no viene en la placa. Y estos son la polaridad. Por ejemplo, veamos acá, eh, mira, esto FL, que son como filtros, bobinas. Digamos, por ejemplo, los diodos, subamos acá, veamos esta de aquí. Los diodos tienen que tener polaridad porque por lo general por lo general no, ellos tienen un cátodo y un ánodo que son positivo y negativo. Mira, vemos acá este D1600. El D1600 significa que es un diodo. Ojo, la D es de diodo, la C de condensador, la R de resistencia y la L de bobina. Por ejemplo, bueno, y la U es de circuito integrado. Miren, por ejemplo, este U501. Este es un circuito integrado y tiene un punto rojo. Ese punto rojo nos indica que es la polaridad o hacia donde va montado. En la realidad, este integrado debe de tener un punto que nosotros lo podemos ver físicamente, un punto, una seña, y esa seña aquí en el esquemático lo dibujan como rojo, perdón. Entonces quiere decir que al momento de nosotros instalar dicho integrado, el punto tiene que estar mirando hacia acá abajo, y así es la posición de ese integrado. Entonces esa es una idea de que si se les olvida cómo quitaron el integrado, por ejemplo, este U001, que viene siendo un procesador, si no estoy mal, la seña va hacia la parte superior derecha. Este que vendría siendo la memoria, la seña va en la parte inferior derecha. Y así es como se instalan los integrados. Miren este, el U201, la seña del integrado, el punto que tenga va en la parte superior a mano derecha. Entonces sí nos da una idea del layout de cómo van instalados los componentes, que los amarillos en esta ocasión no van montados, la polaridad. Y pues, bueno, que en esta ocasión vienen dos archivos, un lado A vamos a llamarlo y este lado B. Y el esquemático como tal. Entonces, bueno, vamos a suponer nosotros no tenemos que leer todo el esquema para un arreglo. Digamos que el teléfono viene con el backlight malo. El backlight es la iluminación de la pantalla, la que te da el brillo. Sin ella daría imagen el teléfono, pero no se vería la imagen porque no tiene brillo. Son los LED de fondo. Entonces busquemos aquí backlight. Pues puedes escribir backlight completamente. Yo escribí solo back, que ya hace relación a eso. Aquí me encerró, miren, en un cuadrito. Vamos a darle zoom.
y ya aquí aparece backlight. Listo. Entonces aquí nos aparece el circuito como tal de backlight, que vendría siendo toda esta parte de aquí. Entonces vamos a empezar, entre comillas, a interpretarlo, a ver qué sería el problema que nos dan. Vemos que es un circuito en esta ocasión, en este teléfono pequeño. Tiene el C3, C1, B1, A1, A3, A2, B3 y B2. Esos son los VAL que tiene el integrado. Vendrían siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 esferas. Es un integrado muy pequeñito, solo tiene 9 esferas soldadas. Y se encarga de hacer el backlight. ¿El backlight que viene siendo? Viene siendo un convertidor o un elevador de DC-DC que eleva el voltaje como tal. Entonces, por ejemplo, mira, aquí vemos en esta parte, aquí VPH-power, eso viene siendo el voltaje de la batería, y entre comillas, o sea, aquí esto es 4 voltios, la flecha nos indica que entra, miren que viene, el punto acá se une a este condensador y se une a este condensador también, y los condensadores están en paralelo, porque en paralelo están conectados una pata a la línea y la otra pata a tierra. Después de ahí sigue el WH Power, se une acá a una L2000, recuerden que la L es bobina, y nos dicen que es 10 UH. 10 UH que viene siendo microhenry. Vamos a, por ejemplo, a buscarlo acá. Por ejemplo, coloquemos 100 microhenry y en YouTube, en Google nos parece, por ejemplo, esto, 100 UH. Quiere decir que UH es la terminología para microhenry. Listo. Entonces así ya podemos saber qué es el UH. Podemos buscar en Google lo que salga. Por ejemplo, 2.2 UF. Ya yo sé que 2.2 UF es 2.2 microfaradios. Pero si ustedes no, lo copian, lo pegan en Google y con seguridad lo consiguen. Bueno, entonces ahora, por ejemplo, aquí dice que está unido a esta bobina y también a esta resistencia. ¿Por qué sé que es una resistencia? Porque dice R2012 y por la forma que viene siendo más grande como unas montañas empinadas. Eso es el símbolo de resistencia. Este que son como espirales es una bobina. Todo eso se pueden ayudar de dónde? De aquí. Miren acá la bobina en el número 6. Ya yo sé entonces que esto es una bobina. ¿Listo? Entonces viene y se une a la bobina. Por la bobina, miren, es un paso normal y se une al SW. Y acá lo mismo, una resistencia de 10. Bueno, ¿qué significa ese 10? Ese 10 significa ohmios. Recuerden que la resistencia, su unidad, o los resistores más bien, su unidad de resistencia es ohmios. Si solo tiene un 10, quiere decir que son 10 ohmios. Vamos a buscar, por ejemplo, una resistencia que sea más grande. Esta, miren, salen 51K. La K hace referencia a kilo o a 1000. Entonces serían 51 kilo ohmios. O en otras palabras, sería 51.000 ohmios. Listo. Simplemente esto hace referencia a la palabra 1000. Entonces son 51.000. ¿Pero 1000 qué? Pues ohmios, porque la resistencia se habla en ohmios. Acá serían 100K, serían 100.000 ohmios. Sino que 100.000 es un número muy largo y lo que se hace es colocar la K, 100.000 ohmios. Listo, entonces continuamos aquí. Entonces pasa por una resistencia de 100 ohmios, que es extremadamente baja. Pasa por aquí, se une a un condensador de 1 microfaradio y pasa al C2, al VAL2. El VAL2 nos dice que es VIN, o sea, es la entrada de ese integrado, que estamos diciendo que es el backlight. Bueno, entonces el integrado tiene la entrada, que ya vimos que es el voltaje de la batería, 4 voltios. Bueno, si queremos confirmar cuál sería el voltaje de qué sería esta línea, pues simplemente la buscamos. Venimos. Bueno, venimos. Vamos a quitarle zoom a ver qué está pasando. Le damos en copiar y buscamos acá a ver a dónde más aparece esa línea. Bueno, dice que no hay. Bueno, aquí está WH Power. Mira dónde más sale en muchísimas partes, lo cual quiere decir que es una línea principal. Y con seguridad, mire, llegan a la IC de carga y todo, o sea, esa es la línea. Mire, aquí aparece la V va, viene, entra,
y luego de VBA sale WH Power, que alimenta todo el teléfono como tal. Entonces, bueno, volvamos aquí a la parte del backlight, que viene siendo, bueno, busquemos aquí, que viene siendo la parte del backlight como tal. Entonces, sigamos diciendo, entonces, ahora analicemos la parte del circuito un momento. Bueno, listo, entonces empecemos a analizar el circuito. Entonces ya sabemos que esta es una línea principal que tiene 4 voltios. Entonces miren, los 4 voltios entran por acá, cargan este condensador, cargan este otro condensador y se unen aquí a esta línea. ¿Por qué yo me vuelvo esta línea por acá? Porque aquí no hay un punto. Recuerden, miren acá por ejemplo, aquí no hay un punto, no hay una unión. Quiere decir que esta línea pasa por arriba, no se une a esta de acá. Aquí sí se une porque hay un nodo. Se une a esta resistencia y esta bobina. Entonces pasa por la resistencia, se une aquí, carga este condensador y entra al integrado. El integrado trabaja con el voltaje de la batería. Aquí también vemos que se unió, pasó por la bobina es un cable normal, pasa, entra completamente y miren, tanto va para el C3 como también va al diodo. Y en el diodo, como está polarizado normalmente, miren, viene el voltaje 4 voltios, pasa la barrera, recuerden que así sí puede pasar de 2 a 1, este es el 2 y este es el 1, pasa, carga estos condensadores, entra a esta especie de resistencia, que es de baja resistencia, entrada y salida, y se convierte en LED-A. ¿Eso qué significa? Ánodo de los LED, que viene siendo la pantalla, o sea, el voltaje positivo que prende el backlight. Aquí está LED, diodo emisor de luz, que son los focos que tiene la pantalla, y este es el ánodo. Entonces luego aquí carga este condensador también y ya normalmente se iría a la pantalla, porque este viene siendo la pantalla. Ahora bien, ¿esto qué nos quiere decir? Que apenas nosotros conectemos la batería y venga este voltaje que es WPH Power, él entra, carga estos condensadores, sigue aquí, se divide por la resistencia, entra al integrado, también pasa por esta bobina porque la bobina es un paso, sigue por aquí arriba, pasa por el diodo porque miren cómo está polarizado, de 2 a 1 pasa, carga todo esto, entra, sale por esta bobina, esta resistencia de sensado y llega al LED-A. Ahora bien, vamos a buscar ese ánodo del LED, o sea, el voltaje del LED, a ver dónde nos lleva. Escribámoslo acá entonces. LED y el A. Entonces bueno, basado en eso, entonces le damos en siguiente. Y bueno, vamos a quitar el zoom para que más o menos nos ubiquemos en la parte donde nos lleva eso. Y aquí nos dice la siguiente parte donde va, miren, recuerden acá, anterior viene, bueno, espérense ahí. Vamos a ver las partes donde nos lleva. De aquí la copiamos, que viene siendo del backlight. Le damos a siguiente, nos lleva a este pequeño circuito que es el U2505. Nosotros veamos, bueno, esta parte que es, aquí entra el LED, también entra el cátodo, este es el cátodo de los LED, y aquí nos aparece SCL y SDA. Esos siempre son señales I2C que vienen, controlan tanto el reloj como los datos. Miren acá un momento, aquí vemos I2C. Ese I2C es como la comunicación, son los que llevan la información y la que nos llevan la interpretación para que los integrados funcionen. Recuerden que un integrado tiene que tener voltaje, sus tierras y una comunicación para que él haga o entienda lo que debe hacer. Esto, mire, si nos damos cuenta, este integrado controla proximity, es el sensor de la proximidad, y aquí dice sensor de luz ambiente. ¿Por qué tiene que llegar, por ejemplo, el voltaje por qué tiene que llegar aquí el voltaje del LED del ánodo? ¿Por qué? Porque ese voltaje del LED ánodo es el voltaje que le llegan a los LED de la pantalla. Entonces, si por ejemplo está el sensor de proximidad, el integrado se activa al integrarse ese sensor de proximidad, por ejemplo en una llamada, el integrado se activa y apaga la pantalla. Entonces, de cierta manera mandaría el voltaje LED a tierra, este integrado, y se va la luz de la pantalla. O lo mismo aquí, el sensor de luz ambiente. Depende de la señal que él mande el procesador por la comunicación I2C,
él bajará el brillo o aumentará el brillo si estamos en un lugar oscuro o en un lugar con demasiada luz. Entonces por eso el ánodo LED o el voltaje del ánodo LED tiene que pasar por este integrado también. Entonces miren, viene de el backlight, del backlight entra aquí. Después de entrar ahí vamos a ver dónde más entra. El siguiente lugar que va viene siendo aquí. Mírenlo aquí donde está la mano, LED A. Viene, carga estos condensadores y sigue y entra al 18 y 16. ¿En qué parte? En el J2000. Veamos qué es ese J2000 acá. Con seguridad debe de ser el conector de la pantalla. J2000. Ese J2000, demos un poquito de zoom. Mírenlo aquí, viene siendo el conector de la pantalla. Aquí tiene los filtros MIPI y ya va a la pantalla. Quiere decir entonces que este es el conector de la pantalla J2000 y que este ánodo LED o el voltaje del ánodo LED sale del backlight, entra el integrado que controla el sensor de la proximidad y de la luz ambiente y luego viene aquí a la pantalla. Entonces, en otras palabras, ya sabemos que este voltaje es voltaje de la batería. Vuelvo y repito, ¿por qué el voltaje de la batería? Porque, veamos acá, vamos a agrandar. Para esto es que nos sirve el esquema, para saber que, miren, este es el voltaje de la batería. Motorola lo llama VPH Power. Ese es el voltaje de la batería, 4 voltios, vienen por acá, cargan los condensadores, siguen, se unen a esta resistencia, a través de esta resistencia carga este condensador y entra VIN, entrada al backlight. También pasa por esta bobina, es un paso, sigue para acá abajo al backlight y también se va por arriba. Del 2 al 1 sí puede pasar porque este diodo lo deja pasar así. Recuerden la clase anterior. Cargan los condensadores en la entrada y la salida por esta resistencia de sensado. Carga el condensador y se vuelve LED A. Ánodo del LED. ¿Y qué voltaje era el que estábamos hablando que se volvía así? WPH Power, y eso es 4 voltios. Lo cual quiere decir que un problema de backlight en el conector de la pantalla, en este de que está aquí, en el pin 18 y 16 debe haber 4 voltios en este teléfono. Si no hay los 4 voltios, está mal algo. Ya sería el diodo que se rompió y no deja pasar el voltaje, o se alteró esta bobina y no deja pasar el voltaje, se rompió cualquier otra cosa. Ahora bien, el voltaje del sensado del backlight, ¿cómo vendría siendo? Vendría siendo lo siguiente. Vendría siendo, entra acá los 4 voltios, este es un enable. El enable que es el que activa a ese dicho integrado para que trabaje. Por ejemplo, este IFV1 y IFV2, miremos que son las líneas que vienen por acá. Y son el LED cátodo 1 y cátodo 2. Quiere decir que este tiene dos cátodos y eso viene también de la pantalla. Porque la pantalla son luces LED. ¿Qué son esos luces LED? Pues son foquitos y que tienen un ánodo y un cátodo para encender, o sea, un positivo y un negativo. Hagamos de cuenta que el ánodo es el positivo y el cátodo es el negativo. Y eso es un circuito. Entonces el voltaje entra por el ánodo y todos están en serie y el K1 y el K2 son los cátodos que retornan a dicho integrado para cumplir el circuito. Yo ahorita más adelante, o sea, vamos a explicar bien cómo funciona ese circuito, pero por ahora estamos explicando lo de los esquemáticos. Enseguida y de inmediatamente, no va a ser en este video para que no sea muy largo, pero de una vez creo que hoy mismo voy a subir el siguiente video donde está la explicación de este funcionamiento. Entonces ya vemos que aquí son el retorno, este es un puerto que ya viene, un condensador que ya tiene este integrado para estabilizar, esta es otra línea para estabilizar voltaje, tenemos el enable y tenemos el PWM. Ese PWM es es como donde el integrado reconoce que tiene la batería, en la pantalla. Por ejemplo, vamos a copiar acá. Tenemos que copiar aquí para ver, por ejemplo, para entender la línea. Si por ejemplo no sabemos qué es, nosotros copiamos, porque para eso son los esquemas, para copiar. Para copiar acá y darnos cuenta de... Bueno, vamos a ver si me deja copiar, ¿no? Ahí está, no me quiere dejar copiar esto. Pero entonces vamos a escribirlo acá sin problema. Nos demoramos un poco más, pero conseguimos que es.
Entonces PWM guión bajo y ahí se llama, dice que es salida. Esto es salida, pero aquí vienen unas líneas que dicen que es entrada hacia el integrado. Es salida de otra parte. Busquemos de dónde sale y nos damos cuenta que sale, mírenlo aquí, display O, aquí dice salida PWM del display, o sea que viene del display. Miren, justamente viene conectado al J2000. Recuerden que el J2000 es el conector de la pantalla. Entonces la pantalla, al conectarla, nos manda una señal que se llama PWM display. Mírenla aquí y va de aquí. Justamente va hacia dónde? Hacia el LCD Backlight, el integrado de Backlight. Entra. Miren, viene la señal de la pantalla, pasa por esta resistencia. La resistencia se llama 2026 de 100K y que va a tierra. Y luego esta de aquí que se llama 2011 y es de 1K. 1K significa 1000 ohmios. Y pasa aquí. Suponiendo que esta resistencia se alteró y ya no es 1K, sino que dice que es 2K, la señal no va a entrar al integrado y el integrado nunca nos va a mandar el voltaje y la pantalla no encenderá, se quedará apagada sin brillo. Este EN es el enable. El enable sí viene de la, miren, un GPIO que significa, es como un punto donde se pueden hacer, eh, bueno, vamos a buscarlo aquí de una vez para que ustedes vean, GPIO. ¿Qué es lo que significan los GPIO? Eso por lo general, eso viene de la CPU y son como puntos de, aquí está, miren, son en puntos generales para propósitos generales, son entradas o salidas, es un pin que genérico en un chip que se puede como programar para, dependiendo de lo que lo programen los ingenieros. Él es un punto para un propósito general, como dice aquí, es una entrada o salida de propósito general. Eso es lo que significan los GPIO. Entonces quiere decir que esto viene del procesador y fue programado para el LCD Backlight Enable, para activar o no activar la luz de la pantalla. Y esta línea de acá también es la que se encarga de identificar, como quien dice, la pantalla. Si esta línea no está, para el integrado todo el tiempo no tiene la pantalla, y sin la pantalla él no genera, el integrado no genera ese voltaje, porque lo estaría generando para nada. Y recuerden que esto es lo que más gasta energía en el teléfono, porque vienen 4 voltios en VPH Power, 4 voltios, y por aquí, por esta línea, salen hasta 40 voltios, que viene siendo el voltaje de los ánodos del LED. Esos ánodos del LED son casi siempre 20 y pico, 30, a veces 40 voltios, dependiendo de la cantidad de LED que tenga. Entonces, mire, así trabaja el backlight. Tiene un enable que viene de la CPU, un PWM que ya vimos que viene de la pantalla y es el que se da cuenta si tiene o no tiene conectada la pantalla. Estos ya son para el propio control del integrado, y estos son el cátodo y el ánodo. Y el GND, en esquemático, GND siempre es tierra. Listo, entonces ahora, ¿qué significa el SW? Eso es un switcheo. Siempre que veamos SW es un switcheo, y bueno, siempre va una bobina. Miren, el SW es un switcheo y va la bobina. Por aquí el integrado hace todo su switcheo con ayuda de la bobina y con ayuda del diodo este, y ahí es donde se va elevando el voltaje. Esto es un elevador de voltaje, el backlight, y eleva de los 4 voltios que entran a los 40 o 30 o los que necesiten los LED para encender. Esta bobina, por ejemplo, no la podríamos cambiar porque ella es la que hace que se eleve el voltaje junto a este diodo. Este diodo, miren que nos dice aquí, el diodo nos dice D2000. Nosotros podemos ubicarlo en el layout de la siguiente manera: D2000. Y aquí ya nos daríamos cuenta dónde va. Mírenlo, a dónde va el diodo de 2000. Si él es el del problema, lo ubicamos en la board y lo podemos solucionar. También vemos que el backlight vendría siendo el U2001 y es el que tenemos aquí. Mírenlo, aquí está, U2001. Ahora bien, pero no sabemos nada del diodo. Para nosotros tener algo del diodo, por ejemplo, podemos copiarlo, por ejemplo. Por ejemplo, acá vamos a escribirlo también, por lo que veo no se puede dejar copiar. RB, el diodo nos dice que es RB 160 SS-40.
Eso es lo que aparece el diodo. Vamos a copiarlo y vamos a internet. Para esto también nos sirven los esquemas. Vamos a internet y copiamos esto, le damos siguiente y nos dice que, miren, nos dice es un diodo Schottky de 40 voltios, 1 amperio. Ahora vamos a verificar si estamos o no estamos bien. Miren el símbolo. El símbolo de este diodo viene siendo como con una Z. Y vamos a la tabla periódica y busquemos ese símbolo. Mírenlo acá, como una Z, es el 30. Vamos a ver en el 30 que nos dice que es un diodo Schottky. Entonces si estamos bien. Ya aquí, mire, copiando estas letras, y si se fijan casi todo tiene estas letras. El condensador tiene estos números, el mismo integrado tiene estos números. Ustedes lo copian, lo pegan y aquí nos dice que es un diodo Schottky efectivamente de 40 voltios, 1 amperio. No se exageren o no crean que es mucho que sea de 40 voltios. Ya les dije que este integrado eleva voltaje a 30, 20, 40, dependiendo lo que se necesite en esta línea, en el ánodo del LED para encender los LED. Entonces por eso necesitan un diodo Schottky alto. Si colocamos aquí un diodo Schottky de 20 voltios, con seguridad se va a quemar. Y entonces así es como funcionaría el esquemático. Ya ahí sabemos, por ejemplo, cómo encontrar el valor de este diodo Schottky, la resistencia. Ya saben que este 10 significa 10 ohmios, porque la resistencia se habla de ohmios. Acá tenemos un K, quiere decir que es un 1000, o sea, 1000 ohmios. Recuerden que siempre es ohmios. Acá 100 ohmios. Los condensadores, por ejemplo, este 0.33 microfaradios, acá 33 picofaradios. Bueno, pero entonces, ¿qué es picofaradio? Pues vamos a mostrarle acá. Miren esto que está acá, convertidor. Yo tengo, por ejemplo, 33 y aquí me salen las unidades, todas las unidades de los condensadores. Lo que más vamos a utilizar es siempre picofaradio, nanofaradio y microfaradio. Entonces, por ejemplo, 33 picofaradios a microfaradios. Agarramos, por ejemplo, vamos a convertirlo a microfaradio, vamos a convertir. Y miren, es algo extremadamente pequeño, 3.3 por 10 a la menos 5. Por eso utilizan 33 picofaradios para no escribir este número tan engorroso. Pero en sí en microfaradios sería esto. Entonces, por ejemplo, busquemos otro que ya sea, por ejemplo, busquemos este que dice 1 microfaradio y vamos a pasarlo a picofaradio a ver qué nos da. Entonces tenemos esto, un microfaradio pasado a picofaradio nos da que son, imagínense, 1.000.000 de picofaradios. Un microfaradio significa 1.000.000 de picofaradios. Entonces aquí en el esquemático, para no hacerlo engorroso, mejor escriben un micro que escribir 1.000.000 de picofaradios. Por eso en condensadores vamos a ver con UF, con PF, con NF, que son nanofaradios, y así diferentes como unidades, pero todas son referentes a los faradios, solo que son submúltiplos de los faradios. Listo. Entonces así trabajaría en esta ocasión lo que es el backlight. Entonces ahora, todo el que desee la explicación a detalle, por ejemplo, de cómo yo digo que esta línea está en paralelo, o sea, cómo yo digo que WH Power este condensador está en paralelo con WPH Power y con tierra. Acá, por ejemplo, que está en serie la bobina con esta línea del diodo. El que desee saber, por ejemplo, cuando una bobina se pone en corto y cuando no, porque he visto muchos videos de que profe, es la bobina la que está calentando, y no, las bobinas no se ponen en corto. Por ahí alguien dice que sí se ponen en corto y es cierto, pero no no es el corto que nosotros estamos acostumbrados a ver. O sea, es un temita extraño, pero muy fácil de explicar. Entonces, todos esos detalles y unas cositas más que me acuerde, las voy a hacer en un siguiente video, procuro subir el mismo día que suba este o al día siguiente. Entonces, bueno, recuerden que somos Electrocel. Espero que les haya gustado esta breve clase, que les haya servido algunos tips. Recuerden la tabla periódica, empiecen a trabajarla, la de los símbolos electrónicos. Y pues, sin más que decirles, muchas gracias por su atención a los que se quedaron hasta este momento.
denle me gusta, compartan el canal y pues abajo déjenme todos los comentarios necesarios diciéndome qué quieren que les explique en sí, qué parte no entendieron para hacer el video o crear un material nuevo explicándole todo lo que necesiten saber. Pues recuerden que esto es un proceso en el que tenemos que estar como técnicos de la mano para ayudarnos a crecer poco a poco. Entonces pues hasta luego colegas y pendientes ahí al canal para próximos videos.